todos y bienvenidos a nuestro primer After Business del año. Ahora sí, quiero empezar muy puntual por respeto a los ponentes y por respeto a todos ustedes que se conectaron a tiempo. Entonces, pues les voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes. Ellos son Adrián Palomares y Adolfo José Álvarez. Como vieron, pues ahorita vamos a hablar del tema intimidad corporativa, reflexiones de startups, unicornios y empresas constituidas. Les voy a presentar un poquito quiénes son nuestros ponentes. Voy a empezar primero con el maestro Adolfo Álvarez. Él tiene una maestría en dirección de empresas por la UVM, la Universidad del Valle de México, y el YEDE Business School de España. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Central de Venezuela y ha ejercido la docencia en diferentes instituciones universitarias en materias como lenguaje y mercadotecnia. También tiene estudios enfocados a mercadotecnia y a la comunicación en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el INSEAD en Francia y el IES en Venezuela. Él se ha desempeñado como periodista especializado en información financiera en el diario El Nacional y en la emisora RCR con formato 100% noticias. En 1995, su trayectoria profesional, bueno, estuvo más enfocada a la parte de mercadotecnia y relaciones públicas, donde colaboró para empresas como John & Rubicam como director de cuentas, atendiendo a firmas como Renault, Cristalex, entre otras marcas. Y posteriormente se desarrolló como gerente de mercadotecnia y comunicaciones del grupo Lafarge, empresa dedicada al giro de los materiales de construcción, donde implementó estrategias de mercadotecnia B2B y B2C para la división cemento. En 2004, él empieza su trayectoria en Edenred Venezuela, que antes se llamaba Accor Services, donde se desempeñó como director de mercadotecnia, siendo que en 2008 llega a Edenred ya en la parte de México, donde ha ocupado posiciones de dirección al frente de áreas como mercadotecnia, comunicación, servicio al cliente y operaciones. Dentro de toda la gestión que ha tenido el maestro Adolfo, ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de Teleservicios por su excelencia en la relación empresa-cliente y centros en la categoría de Mejor Estrategia CX 2021. Y junto con Adrián Palomares, que ahorita lo voy a presentar, desde 2020 ambos son co-hosts de un podcast de negocios llamado Cuentos Corporativos, con el cual han grabado más de 100 episodios y tienen una audiencia de más de 20,000 escuchas acumuladas. Entonces, es un poquito la semblanza del maestro Adolfo. Si me pasan a la siguiente slide, por favor. Aquí. Listo. Y bueno, ahora les voy a presentar al maestro Adrián Palomares. Él es maestro en dirección de empresas por el IPADE Business School, que como saben, pues es universidad hermana de nosotros en la Universidad Panamericana. Él es ingeniero industrial y en sistemas organizacionales por la Universidad La Salle. Es un apasionado de la docencia, ha dado clases por más de 15 años a nivel prepa, licenciatura y posgrados, y cuenta con estudios por la Columbia Business School en estrategias de transformación digital para empresas y en Rogers Business School en marketing digital. Él ha sido director de mercadotecnia, comercial, operaciones y negocios afiliados en mercado B2B en el sector financiero. Y esto le ha dado la oportunidad de desarrollar e implementar estrategias de mercadotecnia y comerciales para estos segmentos. Con experiencia como vocero institucional, encontró en la comunicación una forma de compartir y aprender. Actualmente vieron ustedes en las invitaciones que mandamos, él es director comercial en NetPay, agregador de pagos no bancario, muchos han escuchado hablar de NetPay, y junto con Adolfo, pues es co-host del podcast Cuentos Corporativos. Entonces, pues sin más, les doy la más cordial bienvenida tanto a Adolfo como a Adrián. Muchas gracias por acompañarnos en este primer After Business de este 2022. Y pues les cedo los micrófonos y la pantalla para que podamos comenzar. Y al final, bueno, tenemos esta pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y adelante, aquí estamos con ustedes.
Claudia, de entrada, muchísimas gracias por la presentación y bueno, vamos a compartir pantalla para este, comenzar con esta charla. Eh, ¿me, me confirman si ya la pueden ver? Ya. ¿Ya? Bueno, como ya Claudia nos presentaba, Cuentos Corporativos es un podcast que iniciamos hace ya cerca de año y medio, Adolfo Álvarez y yo. Llevamos cerca de 100, bueno, ya más de 100 episodios y 20,000 descargas. En este podcast nos hemos enfocado a contar la vida de mujeres y hombres que se dedican principalmente al emprendimiento, que nos comparten pues cómo han fracasado, cómo se han equivocado, pero sobre todo cómo comienzan de nuevo, cómo le dan la vuelta y retoman ese camino para echar a andar un proyecto. Eh, Iniciamos en septiembre del 2020, llevamos ya 2 temporadas y esto nos ha permitido generar alianzas muy interesantes. Por ejemplo, compartimos estos episodios con Radio Conexión Latam, una radio online de Perú, y con la revista Neo Comunicaciones, la revista más importante en nuestro país en temas de mercadotecnia. Eso es un poco lo que es el podcast. Ya nos habían presentado anteriormente. Adolfo, no sé si quieres presentarte. Adelante. Buenas noches a todos. Bueno, primero muchísimas gracias a Claudia y bienvenidos a todos. Eh, Solamente un detalle técnico. Hay dos José Adrián Palomares en la presentación del día de hoy, porque como ven, como intercambiamos el link de registro, pero creo que con la presentación que nos dio Claudia fue más que suficiente. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y espero que disfrutemos la sesión del día de hoy. Okay. Bueno, entrando un poco ya en materia, la idea del podcast es darle herramientas a todos nuestros escuchas para que podamos pasar de un deseo a la realidad. Y para poder pasar de un deseo a la realidad, nosotros lo que compartimos es inspiración y aprendizaje. Solo lo único que falta después de todo esto, de la inspiración y del aprendizaje, lo único que queda pendiente es actuar, es dar ese paso. Entonces, lo que invitamos a la gente es a inspirarse, a aprender con nuestros episodios, a escucharlos, obviamente, a compartir con esto, para que den el siguiente paso. Y si se sienten inspirados, si sienten que tienen herramientas, entonces, pues comiencen a emprender, comiencen a seguir su camino en el proyecto que ellos han establecido. ¿Quiénes nos han acompañado? Pues la verdad es que después de 100 episodios hemos tenido ya la oportunidad de charlar con muchísima gente, desde empresas ya establecidas como un Mercer, como Hugo Boss, como Kitsania, hasta emergentes que se han convertido ya en unicornios como Kavak, Walla, o que van en ese camino, o incluso empresas que en el momento en que platicamos tenían solamente 3 empleados, como fue Parqueo, ¿no? Un proyecto que cada vez está tomando un ritmo impresionante, pero que en su momento tenía solamente 3 empleados y nos dio la oportunidad de conocer cómo es la visión de un emprendedor, pues que está tratando de echar a andar su negocio a toda costa. Estos son algunos de los invitados. No podríamos poner los logos de 100 empresas, pero bueno, son algunos de los que consideramos más emblemáticos. Ahora, hemos resumido los aprendizajes de cuentos corporativos en 4 grupos, con la idea de, pues, ir platicando de cada uno de ellos. Vamos a entrar a materia de cada uno. El primero tiene que ver con el emprendedor, con la persona. ¿Qué significa emprender? ¿Qué retos, obstáculos hay en ese proceso? Pero sobre todo, cómo no ser tú tu propio límite, cómo dejar de ser el que bloquea la organización y pasar a otra instancia. El segundo punto tiene que ver con el proyecto. Y aquí en el proyecto hablamos de innovar, del producto, pero sobre todo de tener una oferta de valor que le haga sentido a tus clientes. El tercer punto tiene que ver con el liderazgo. Cómo pasar de ser un soñador que tiene un proyecto, un soñador que a lo mejor tiene a 3 amigos metiéndose a desarrollar una app de estacionamientos compartidos, a convertirse realmente en un emprendedor liderando un equipo de miles de personas. Entonces, pasar de ser un soñador a un emprendedor tiene mucho de liderazgo, de estrategia, y vamos a comentar algunos aprendizajes que hemos tenido al respecto. Y por último, como una idea de conectar todos estos conceptos, hablamos del storytelling. Ya no basta con tener un producto adecuado, ya no basta con liderar bien una organización. Ahora tienes que tener una historia adecuada que conecte con la audiencia y que permita ir de la información
a volverte memorable. Vamos a entrar en materia de estos puntos. Adelante, Adolfo. Bien, muchísimas gracias, Adrián. Emprendedor. Lo primero es, y nos los dicen y nos los han dicho la mayoría de nuestros invitados, emprender no es para todo el mundo. Sabemos que se siente, o nos comentan que se siente, como estar montado en una montaña rusa, donde no tienes un día a día común, tienes una serie de obstáculos, conformar equipos, asegurar que tu proyecto realmente va a andar. Y por eso hicimos una selección de casos que pueden ejemplificar muy bien qué se siente con este corazón que realmente se amerita o se necesita para poder emprender. Si vemos la próxima. Si vemos la próxima, nos encontramos con el caso de Andrea. Andrea nos platicaba la dificultad que ella encontró para poder identificar si su producto iba a tener lo que denominamos comúnmente el Product Market Fit. Estamos hablando de una aplicación que ha sido un éxito, incluso en la aplicación en iTunes, se apareció de primero en el ranking, gracias a lo que ella encontró. Ahora, Andrea, con su empresa, Jana, You're Not Alone, nos comenta lo siguiente. No hay una manera perfecta de... Se oye un poco bajo, me parece. En diferentes lugares, o sea, diferentes mentores o... Una manera perfecta de emprender. Creo que en diferentes lugares, o sea, diferentes mentores o aceleradoras o incubadoras te van a decir como este playbook perfecto de tienes que tener esto y el otro, tienes que tener co-founder, tienes que lanzar en este mes, tienes que bla, 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 bla. Y creo que al final, si tú eres esa persona que está decidiendo tomar las riendas de un problema en específico que no se ha resuelto y crees que tienes algo diferente que aportar, pues que te la compres, que te creas tu propia narrativa. Que te la compres, que te lo creas, es lo que nos transmite Andrea. Y realmente un proyecto tan complicado e innovador como el que desarrolló Andrea Campos, hay que tener mucho valor y hoy en día ha escalado de una manera increíble. Pero para eso, definitivamente, ella tuvo que mantenerse persistente. Si vamos en la próxima, otra persona que es un ejemplo de persistencia es Aranza Becerril. Y lo hemos platicado Adrián y yo en varias oportunidades, de nuestros episodios preferidos. ¿Por qué? Porque sabemos por toda la dificultad por la que Aranza pasó, de tener un proyecto que dice, bueno, lo arranco y de repente empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y una cosa que ocurre con los emprendedores, y también se lo hemos preguntado, a diferencia de cuando eres empleado de una compañía y esa compañía no te gusta, puedes decir, ¿sabes qué? Renuncio y mañana me voy. Pero aquí, cuando hay personas que dependen de ti, realmente el estrés, la preocupación es algo envolvente. Escuchemos el audio de nuestra amiga Aranza Becerril. Uno de los más grandes obstáculos que tiene una empresa es uno mismo. Que es como si tuvieras como un pez globo en una pecera. Y el pez se va inflando, 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 y es como, o lo cambio de pecera para que crezca más, o lo dejo ahí porque ahí estoy cómodo. Y claro, o sea, uno diría como qué tontería es no cambiar al pez de pecera. Y no, o sea, no, porque tú tienes una forma de cómo haces las cosas. Y si quieres crecer, tienes que cambiar muchísimo, muchísimo. El obstáculo en ese momento era yo misma. El ejemplo es más que gráfico. Si tienes que crecer y sabemos que crecer duele, no puedes temer y no puedes, sobre todo, temer al fracaso. Y si vamos en la próxima, hay alguien clave que nos va a hablar de lo que es no temerle al fracaso. En este caso, Ron Oliver, que es CEO de Sun y Startup México, nos revela cómo, siendo alguien que tiene orígenes de Israel y siendo Israel
considerada un ejemplo de innovación en el mundo de las startups, lo primero que hace referencia Ron es: no puedes arrancar un proyecto pensando que ya vas a fracasar. No le puedes tener miedo al fracaso. Escuchemos qué nos dice Ron. Y la mayor de esto es una palabra que se llama chutzpah. Es una palabra en hebreo que realmente no tenemos pena o no tenemos miedo de nada. Entonces, hacemos para hacer, y si funciona, funciona, y si fracasamos, fracasamos. No tengan miedo al fracaso. Quieren hacer algo, hácenlo, y si cierran la puerta, venga por la ventana para hacerlo. Y como esos ejemplos en cuentos corporativos vamos a encontrar muchos, pero tomamos los más emblemáticos. Hay uno que nos encanta también, y qué coincidencia que los ejemplos que más nos atraen son de CEOs mujeres. Vemos el próximo caso. Melina Cruz. Amigos, ya la verdad me cuesta mucho poder decirles cuál es el que realmente les diría no dejen de escucharlo, pero miren, dentro de, creo que de los top 3, Melina está en ese top 3. Melina Cruz es un ejemplo de cómo pivoteó, cómo desarrolló una empresa además con un trasfondo social muy importante. Ella, en su proceso de desarrollo, una vez que ya había arrancado, tuvo que arrancar de cero, tuvo que dar de baja su plataforma y volverla a desarrollar, y eso no la detuvo. Y Melina Cruz, el aprendizaje que nos deja realmente es increíble. Si podemos escuchar sus palabras. Creo que no hay startup o empresa que no haya tenido estos momentos complicados, pero el saber que lo que hacen les importa tanto es la forma más fuerte de aferrarse en los tiempos más difíciles, ¿no? Entonces les podrán decir allá afuera 1001 veces no, podrán tener 1001 baches en el camino, los obstáculos no se van desapareciendo con el tiempo, al contrario, creo que a veces los problemas, conforme uno va creciendo, se vuelven más complejos, pero también te vuelves tú más sabio. Entonces tienes una forma más inteligente de atacar estos problemas conforme uno va creciendo el negocio. Y bueno, entonces ya con este pasaje que hemos hecho de no tener miedo, entendiendo muy bien que emprender no es para todos, vamos con Adrián a entender cómo es el proceso del proyecto. Bueno, en la parte del proyecto ya hemos comentado, ¿no? El proyecto comienza normalmente con una idea, con ese foco que se prende en la cabeza del emprendedor y que después busca transmitirlo en un producto, en un MVP, lo que se llama MVP, en un producto mínimo viable para probarlo con el mercado y ver si realmente va a tener lo que hoy en temas de emprendimiento se conoce tracción, ¿sí? Si va a hacer match con la oferta, con los clientes. Hace poco tuvimos una plática, una grabación de un podcast que todavía no ha salido, les recomendamos para que después lo escuchen, con Paulina Villalpando, que es la directora general de una línea de joyería que se llama Par. Y yo le preguntaba que cómo se dio cuenta que su proyecto tenía market fit, que su proyecto llamaba la atención, y su respuesta fue vendiendo. La única forma que te das cuenta que tu proyecto llama la atención es vendiendo. Entonces, justo aquí vamos a hablar un poco de cómo llevar una idea o qué tips podemos tener para llevar una idea hasta el momento de la venta, hasta el momento de comprobar que tiene tracción. Y en ese sentido, lo primero que hemos recopilado es un episodio también, que ya lo comentó Adolfo, Ron Oliver, director general de Startup México, él junto con Marcus Dantus llevan esta incubadora de negocios, una de las más importantes en México, y Ron Oliver nos compartía lo siguiente. La idea, nosotros enseñamos a los emprendedores que no tiene mucho valor hasta que realmente no genera un concepto, un MVP o un modelo de negocio que puedes mostrar que tiene impacto social, ambiental, cultural y más que todo económico, porque innovación sin rentabilidad no hay innovación. Para nosotros lo más importante de esta parte que nos comparte Ron Oliver es la última frase. Innovación sin rentabilidad, no hay innovación. Si eres un emprendedor, si tienes una idea, tiene que ser una idea rentable. Las ideas que no son rentables
podrán servir para otras cosas, podrán servir como una ONG, como otro tipo de cosas, pero si lo que te interesa es crear un negocio, ¿sí? El punto más importante es innovación, tiene que ir ligada con rentabilidad. Esa es la parte más importante. La idea es... Siguiendo con estos temas, platicamos con Paul Morral. Paul Morral es el director de La Pieza. La Pieza es una bolsa de trabajo que, bueno, él ha generado con la idea de reclutar sin sesgos, de que no nos preocupe pues, el género de una persona, la edad de una persona, sino las habilidades que tiene. Y Paul nos comparte en su episodio lo siguiente. Un minuto, listo. Enfóquense en un problema y la solución quizá seguramente no va a ser la A, no va a ser la B, no va a ser la C, puede ser que sea la Z, pero el problema está ahí y hay que seguir buscando la solución que realmente permita solucionar este problema. En MVP, en producto mínimo viable, la mayoría de las personas solo escuchan el mínimo. Entonces, lanzan muy, muy rápido un producto que no es viable. Entonces, entiendo que a veces hay que lanzar rápido para testear el mercado, pero yo creo que ese producto sí debe ser lo suficientemente viable para que haya cierta atracción. No lances ayer, quizá te vas a tardar una semana o 2 semanas más para asegurarte que lo mínimo está súper completo y está perfecto, y ahí ve a lanzar. Nos quedamos con 2 aprendizajes principales de la conversación con Paul, o de este fragmento de la conversación con Paul. Lo primero es, enamórate del problema, no de la solución. Si te enamoras de la solución, en el momento en que alguien te diga que no es viable, que no tiene tracción, que no va a jalar, en ese momento te vas a defraudar totalmente. Si te enamoras del problema, vas a buscar otras alternativas para atacarlo. Vas a buscar la forma de realmente solucionarlo, ¿sí? Entonces, lo importante es tener siempre en mente el problema. La solución muchas veces es un tema de ego, es un tema de lo que tú le pusiste a la solución propuesta, pero lo que interesa es solucionar el problema, no que sea siempre la solución que tú has escogido. Y el segundo punto tiene que ver con el MVP, el famoso producto mínimo viable. Muchas veces con la prisa de lanzar algo, nos enfocamos nada más en la parte de mínimo. Y en la parte de viable, una de las cosas importantes que Paul nos compartía es asegurar el user experience, asegurar que tenemos todos los ciclos cerrados para que el usuario tenga una experiencia lo más ligera posible, ¿sí? Si podemos asegurar esas cosas, entonces estamos, sí, en realidad, de sacar una prueba al mercado, porque tenemos un producto que en concepto muestra lo que podemos hacer, pero que sobre todo tiene los procesos adecuados para que el cliente vaya probando las cosas. Una landing page, diferentes aplicaciones, pero que el cliente vaya probando poco a poco lo que estamos haciendo. Es preferible tomarnos unos días de más, pero asegurar toda la parte de viabilidad, como ya nos decía Paul. Siguiendo con esta parte de proyectos, enfóquense. Perdón, vamos a pasar ahora al episodio número 20 que grabamos con Courtney McLogan. Courtney es una californiana que le encanta surfear y que dentro de su proyecto Runa es una plataforma para manejo de nóminas que opera, ella estando mitad en México y mitad en Perú, principalmente se enfoca en la parte de México. Y bueno, Courtney nos comenta que desde el principio ella tenía en mente que tarde o temprano alguna de sus empresas van a llegar a ser unos unicornios. Escuchemos un poco lo que nos comparte ella. Nunca sabes cuándo va a ser el momento correcto en el mercado. Tú puedes hacer todos los estudios que quieres, ya estoy segura, pero realmente nunca sabes hasta que lances el producto en el mercado. Pero si algo no está funcionando, está bien, cierra la empresa, trabaja en otro lugar y cuando te aburres otra vez, andas a lanzar otra. Porque para mí he asumido esto que una de mis empresas van a ser un unicornio y es un tema de cuántas veces yo puedo lanzar algo y probarlo y tratar de escalarlo y ver si eso es el producto correcto para el mercado correcto en el momento correcto. Para nosotros, los aprendizajes más importantes de la conversación que tuvimos con Courtney tiene que ver primero, tienes que probar en el mercado. Tienes que probar en el mercado porque de nada sirve que tú en tu escritorio pienses que tienes la solución adecuada.
Hay que testearlo afuera, hay que lanzar tu producto y ver si es el momento correcto y el mercado correcto. Y otro de los aprendizajes, un emprendedor está dispuesto a quemar las barcas, está dispuesto a que a veces no funciona el emprendimiento que está haciendo, pero sabe que en el siguiente lo va a lograr, sabe que va a dar el siguiente paso. Entonces, si vas a emprender, tienes que estar dispuesto a que en algún momento hay que quemar todas las barcas y seguir adelante, ¿sí? Preocúpate en ir iterando para ir avanzando a tu siguiente proyecto, pero no te preocupes por lo que estás dejando atrás, sino por lo que viene. Nunca. Y dentro de este segmento, la última conversación que hemos agregado fue una conversación padrísima con Javier López Ancona, que es el fundador de Kitsania. En nuestro episodio 56, él nos acompañó, ¿sí? Y bueno, pues nos platicaba que todo mundo, cuando lo ve, cuando lo conoce, le dice, oye, qué gran idea fue Kitsania. Y vean lo que él responde cuando le dicen esto. Odio, siempre no, siempre comento esto, pero cuando las personas se refieren a Kitsania como una gran idea, no saben cómo lo odio. Es lo que más odio en el mundo porque la verdad no es que sea una buena idea, ¿no? No, una buena idea no te lleva a armar este equipo, a estar 22 años trabajando, a 22 países operando, más 5 más en construcción, y a recibir a más de 80 millones de niños en el mundo. La verdad, no es la idea, es el equipo de trabajo que lleva esa idea, ¿no? Y es el equipo de trabajo que todos los días está viendo cómo implementarlo, cómo hacerlo mejor, ¿no? Y cómo esto se ve en tantas partes del mundo. La verdad es que la parte que consideramos más importante de este audio es que al final puedes tener la mejor idea, ¿sí? Pero para poder hacer que una empresa pase o que una idea pase del escritorio a estar en 22 países, lo que importa es ejecución e implementación. Irás armando tu equipo, irás trabajando, pero no sirven de nada las ideas que se quedan en el escritorio o que se quedan en la mente de un emprendedor. Las únicas ideas que sirven son las que se implementan, las que se da el siguiente paso. Entonces, dejémonos de estar pensando o soñando que tenemos grandes ideas. Si no concretamos las ideas, no sirven de nada. Bueno, esta es la parte de proyecto. Como ven, pasamos desde la innovación, ¿sí? Hasta el MVP, la prueba de mercado y, por último, la parte de ejecución, ¿sí? Y con esto estamos resumiendo un poco los principales tips que hemos aprendido en lo que se refiere a proyectos. Vamos a pasar ahora a la parte de liderazgo con Adolfo. Adelante. Gracias, Adrián. Y me quedo con esa última frase de Javier, donde dice que una idea no te lleva a armar un equipo. Y una vez que has tomado la decisión de emprender y que has puesto en marcha tu proyecto, no se va a hacer solo. Vas a necesitar las manos, las mentes, la claridad y sobre todo eso, el equipo, para realmente llevar a cabo lo que te has propuesto. Y si seguimos, nos encontramos con un caso que también realmente nos ha abierto la mente a que no existen límites para emprender, y me refiero a límites en tema de edades. Nuestro amigo Luis Valls, podríamos decir que era alguien que tenía la vida relativamente arreglada, porque era alguien que había estado toda su vida en el mundo hotelero, lo conocía para adelante y para atrás, específicamente en lo que tiene que ver con restauración, restaurantes. Y uno podría decir, bueno, Luis, y nos los contaba en el episodio 88, yo me podría haber quedado haciendo lo que estaba haciendo, me retiraba a la edad, Luis tiene, no recuerdo ahora, creo que tiene como 40, yo soy 50 años cuando tomó la decisión, ¿cierto? De emprender. ¿Pero por qué? Porque se encuentra con que el roce que le ha dado trabajar en el mundo de la hotelería le permitió conocer a muchísimos speakers y se dio cuenta que había un problema en México, y era que no había una empresa que los congregara y que los representara. Entonces decide montar su negocio, empieza todo muy bien con su equipo y llega la famosa pandemia. Y se imaginarán lo que significa tener una empresa de speakers en una situación de pandemia. Sencillamente ya no hay foros,
ya no hay eventos. Y entonces aquí es cuando viene parte del aprendizaje de Luis y nos dice lo siguiente. Acuérdense de la bailarina de ballet. Da tantas vueltas y nunca se marea. Pero no se marea porque cada vuelta ve el mismo punto. Entonces, al momento de ver el mismo punto, cada vez que das una vuelta, te ubicas otra vez donde estás. Y aquí, durante todo este tiempo de pandemia, nos ha pasado lo que te puedo platicar, ¿no? La pandemia nos puso en terapia intensiva con un cura afuera. En conclusión, si tú has decidido ir adelante con proyectos como estos, entonces no puedes sencillamente decir, bueno, me rindo y me olvido. Tienes un equipo detrás, tienes un equipo con quien tienes que encontrar la manera de seguir adelante, pivotear y ver diferentes oportunidades con lo que ya has construido, porque sobre todo tienes lo más importante, que es el talento para ver de qué manera puedes innovar en otros mercados, porque ya en el que te encuentras está en una situación de recesión. Otro ejemplo interesante de cómo constituir equipos. Cuando estás emprendiendo. Perdón. No te preocupes, es el caso de Kavak. Kavak, creo que no hace falta darle mucha presentación de qué es Kavak. Sí fue un episodio que para nosotros fue muy importante. Todavía no llegábamos al año de haber lanzado cuentos corporativos y era bastante difícil encontrar una entrevista con Carlos García, porque además una persona muy mediática, primer unicornio mexicano, pero bueno, insistimos, siempre cuento una anécdota que me tocó vender mi coche para que decirle a Carlos García, Carlos, acabo de vender mi coche, en Kavak, lo menos que puedes hacer es darnos una entrevista y bueno, parte de eso sí lo logramos. Y creo que realmente Carlos, que ahora está presente, ya está en Brasil, está en Argentina y se sigue expandiendo, aquí es donde Carlos nos relata lo importante que es el equipo para poder lograr esta meta. Cuando estás emprendiendo, el foco es de las cosas más importantes, ¿no? O sea, y que tienes que desarrollar. Yo tengo una regla de oro en la organización que nosotros seguimos el efecto, yo lo llamo snowball effect, ¿no? O sea, que, ¿sabes? Cuando lanzas una bola de nieve por una montaña se hace más grande. Nosotros cuando expandimos nuestros productos y servicios tiene que cumplir la regla del snowball effect, que es ese servicio, esa expansión tiene que hacer que mi core sea más grande de lo que era antes. Si no, no lo hacemos. Y considerando este ejemplo que está dando Carlos relacionado al snowball effect, viene también lo que es la visión del líder, porque no olvidemos, estamos centrados en el episodio o en el contexto de lo que es el liderazgo, y aquí es muy importante poder levantar la vista, salir de lo que es la operación del día a día, porque tu equipo lo necesita. Tu equipo necesita que tú, como el líder principal, el director, el jefe que está empujando a que tu grupo logre una meta, no puedes verlo de corto plazo, tienes que verlo de largo plazo. Y para eso necesitas lo que en el próximo slide vamos a ver nada más y nada menos que de parte de Luis Rivera. Luis Rivera para mí Luis Rivera, este episodio 15 es un masterclass. Si ustedes quieren escuchar una masterclass sobre liderazgo, terminando esta sesión de hoy, los invito a escuchar el episodio 15 de Luis y sobre todo de mis mensajes, de los que más atesoro es este. Como director, como dueño, a ti en estricta teoría te tendría que estar sobrando tiempo. Ahora, ese tiempo lo puedes perder o lo puedes invertir. ¿En qué lo inviertes? En la innovación, es decir, en el pensamiento estratégico de hacia dónde va el mercado, ¿sí? En la lectura de qué está ocurriendo, porque el mercado ya te lo está gritando, el mercado ya nos está diciendo qué quiere y qué no quiere. Lo que pasa es que somos muy necios y nosotros queremos que el mercado quiera lo que yo le quiero dar. Y bien, con estos ejemplos que hemos escuchado,
creo que viene una parte final muy importante y sobre eso, Adrián, nos vas a platicar, que es cómo cuentas tu proyecto. Pero no me voy a adelantar. Adelante, Adrián. Bueno, pues como ya comentaba Adolfo, la idea de contar tu proyecto tiene que ver con conectar con una audiencia. A veces esa audiencia puede ser, pueden ser tus clientes, a veces pueden ser venture capital, a veces al inicio pueden ser amigos y familiares que están recabando dinero, pero la idea es conectar con ellos. Y para conectar más allá de datos, más allá de información, lo que llama a la gente no son los números, lo que llama a la gente es las emociones, hay que volverse memorable. Y en esta parte de volverse memorable también hemos tenido algunos ejemplos muy interesantes, algunos tips que nos ayudan a pasar de pues de una presentación de datos a una presentación que realmente conecte. Y vamos a escuchar primero pues la conversación que tuvimos con César Castro. César Castro es un especialista dedicado totalmente al storytelling estratégico. Y él nos dice que hubo un punto donde dejamos de contar historias, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. Esto es parte de nuestro episodio número 90. Cuando llegamos al trabajo, paramos de contar historias. Cuando estamos como en un contexto serio, como le ponemos nosotros, como no, esta es una reunión muy importante o esta es una presentación muy, muy relevante porque es con un cliente, ya no contamos historias. Cuando lo que hemos hecho todo el tiempo anterior es contarnos historias. Y lo hacemos porque es efectivo, porque las historias generan emoción, porque la historia es más que solo transmitir información, ¿no? Una historia es información envuelta en emoción. Y es justamente eso lo que hace que tu información sea memorable. César nos platicaba que desde niños siempre contamos historias. Llegamos a la casa después de la escuela y les platicamos a los papás cómo nos fue, si jugamos fútbol, si alguien se cayó del árbol, contamos historias. Pero llegamos al trabajo y nos olvidamos de las historias. Y llegamos entonces a platicar de datos, a hacer Excel, a hacer PowerPoint. Nos olvidamos de eso y contamos solo números. Entonces, él decía, si tú llevas tu proyecto y lo describes solo así, como números, estás perdiendo una gran oportunidad, porque la forma de conectar con la gente es justo con eso, justo con la emoción. Si tú envuelves esa información con emoción, se vuelve en algo memorable, en algo que ellos se van a quedar en la cabeza. Y como ejemplo, tenemos esta conversación, de nuevo, Carlos García Otati de Kavak, todo el mundo debe de conocer a Kavak. Para todos, o para la gran mayoría, incluso para nosotros, previo a esta conversación, Kavak es una empresa que vende autos usados. Eso parecería, pero Carlos García nos cuenta su visión. Somos muy lejanos a ser solamente una empresa de autos usados, ¿no? O sea, Kavak es una empresa de tecnología y de datos que está habilitando el sector automotriz para crear mejores alternativas de movilidad para las personas, pero que también está trabajando para traer más inclusión financiera y que más personas puedan crecer profesional y personalmente, ¿no? Los autos es la excusa detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, Carlos nos comentaba en este episodio que parte de la historia que él cuenta de por qué Kavak es tan importante en el término de transformar vidas, tiene que ver porque el auto realmente hace un cambio muy importante, como la primera compra más grande que tiene una persona, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas donde vivimos nosotros. El auto se convierte realmente en la compra más importante porque mucha gente no llega a comprar un bien raíz, ¿sí? Entonces, el coche hace un cambio de vida realmente, hace muchas veces un cambio en ingresos porque puedes desplazarte más y vender más. Entonces, para él, el transmitir eso a través de una historia dentro de Kavak, a los colaboradores, a todo el equipo, es algo muy, muy importante. Entonces, dentro de este tema de storytelling, lo que nosotros vemos es que tú como emprendedor debes de encontrar esta historia, de encontrar cómo transmitir tu información, ya sea una historia de la fundación, donde encuentres ese momento que hizo clic, que surgió la idea y que cuentes cómo vas llegando al punto donde te hace todo sentido, o incluso una historia de transformación de un cliente que antes de llegar contigo, antes de llegar a tu emprendimiento, tenía estos problemas, tenía pues ciertas vivencias que no eran las mejores
y a través de tu solución, de tu producto, llegaste a transformar su idea. Esas historias son las que realmente conectan con la gente, son las que realmente se quedan en la memoria. Bueno, hemos pasado muy rápidamente por estos 4 puntos, ya habíamos platicado la parte del emprendedor, la parte del proyecto, liderazgo y la idea. Con esto hemos querido resumir un poco de lo que son más de 100 episodios de Cuentos Corporativos. La verdad es que la selección es muy corta, pero pues sabíamos que tenemos el tiempo encima y que el espacio es limitado y no queríamos extendernos. Nos pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas y bueno, pues abrimos el micrófono. Susana, no sé, cualquier pregunta, estamos a la orden, tanto Adolfo como un servidor, y muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta gran plática. No sé si por ahí, déjenme apago esta luz, perdón, ahí está. No sé si haya alguna pregunta. A ver, María José Menache, si gustas abrir tu micrófono, María José, adelante. Listo. Hola, ¿qué tal? Yo la duda que tengo, me llama mucho la atención que hagan un podcast porque siento que es lo de ahorita. Entonces, más allá de enfocarme como en el contenido que mencionaron, yo quería como hablar de este nuevo modelo de negocio, ¿no? Que es el podcast. He visto que hay como varios en el mercado, como el de Oso Traba, también hay uno muy bueno que es como que también va analizando cada uno de los negocios. Ahorita no me acuerdo, el que están subiendo ahorita de imagen, que es del Excelsior, del radio del Excelsior, que también es buenísimo, de Rodrigo Pacheco, Imagen Empresarial creo que se llama, y todos tienen como que estas secciones de entrevistas. ¿Cómo le hacen para distinguirse y que no sea como que el que entrevistaron haga el programa, sino ustedes darle como un flavor diferente? La verdad es que sí, es una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que, a ver, una de las cosas que buscamos en una entrevista es que el protagonista es el que está con nosotros, es el invitado. El protagonista no es el que está entrevistando, sino es el invitado. A través de ciertas estructuras, a través de mensajes unificados, a través de secciones unificadas, le damos o le buscamos dar nosotros el toque de cuentos corporativos. Pero a mi entender y a la manera que yo lo veo, la estrella es la persona que está platicando con nosotros y el deber de Adolfo y mío es hacerla sentir de esa manera. No sé, Adolfo, si coincidas. Coincido con María José que darle el flavor muy particular es el gran reto, porque definitivamente ha sido un sector que ha crecido muchísimo y sobre todo a raíz de la pandemia. El podcasting tiene, creo que la última cifra que vimos, como más de 10 años, pero ha sido con el crecimiento de las diferentes plataformas que se están presentando hoy en día, sumado a la posibilidad y a la penetración del audio como un elemento de comunicación, incluso de palabras claves, que ha sido vital para esto. Ahora, también hay que decir algo muy importante, que quizás no lo saben. Nosotros nos divertimos muchísimo con este rollo, pero muchísimo. Es más, se ha convertido para nosotros en un valor importante a nivel de cátedra personal, porque cuando lo comenzamos, nació como un hobby. Hoy en día, para mí es mucho más, es una profesionalización del networking que tenemos y que además nos permite hurgar y generar un factor de intimidad con quienes nos acompañan en los micrófonos, y nuestro rol es hacerlos sentir cómodos y que estamos en una plática tomándonos una copa de vino y relajándonos, porque al final programas de entrevistas en televisión, en radio, en podcast, hay muchísimos. Lo que considero que es vital es cuando logramos hacer ese enlace, esa conexión
con quien nos está acompañando en una plática, literalmente, y que nos abre las puertas de su compañía o de su experiencia, lo valoramos y es lo que hoy nos ha permitido tener todo este bagaje de información, conocimiento, y les podemos decir, y con esto concluyo, 100 episodios después, Adrián y yo no somos los mismos. Después de haber escuchado tal nivel de información, tal calidad de historias, que realmente la mente nos vuelan, y así como tú mencionabas los ejemplos de estos podcasters, los invito a que cuando tienen oportunidad, que estén en el coche, que estén corriendo, que estén haciendo ejercicio, aprovechen ese tiempo para realmente disfrutar no solamente de cuentos corporativos, por supuesto debe ser el primero, pero después, sin duda, abran sus oídos porque hay un mundo de información enorme que pueden aprovechar y que está ahí para que lo tomemos. Muchas gracias, Adrián y Adolfo. Ahora, yo tengo una pregunta. Ahorita, Adolfo, comentabas que después de 100 capítulos les ha cambiado la vida. ¿De qué manera o en qué áreas ha impactado este podcast y las entrevistas que han tenido con sus invitados? ¿Dónde ha sido el mayor impacto para ustedes? Adelante, Adolfo. Bueno, en primer punto, en mi caso en particular, compartir con mis colegas, cuando hablo de colegas es en mi ámbito laboral. Como bien lo comentabas, Clau, hoy en día soy director de operaciones y Customer Experience en Edenred. Y el hecho de poder cambiar con mi equipo, poder decirles, por favor, amigos, escuchen este episodio, no solamente de cuentos, sino de otro, o léanse este libro que acaban de recomendar, es el primer punto. Con mi familia, con mis hijas, con mi pareja, donde los invito a no quedarnos con la idea de que estamos limitados, todo lo contrario. E incluso cuando alguien de repente me dice, no, es que tengo miedo porque si yo hago esto, digo, no, digo, mira, escucha el episodio 23 o escucha a lo que menciona Carlos o lo que acaba de mencionar Courtney. Eso me da una referencia inmediata. Y lo otro es el abanico de networking y de contactos que se ha abierto para diferentes tipos de inversiones, para invertir en empresas que están en early stage, en la parte de startups, para aprender a manejar equipos. Entonces, la verdad, debo decirlo que agradezco mucho la posibilidad de haber tenido cuentos corporativos para poder aprender y que no paramos. Y eso, la verdad, para mí ha sido un cambio increíble. No sé qué opinas, Adrián. Mira, me ganaste todos los puntos que yo iba a comentar. Networking, tema de marcos mentales, te rompe todos los marcos mentales y te hace pensar de otra manera, porque has platicado con gente que ha tenido experiencias radicales. A ver, hemos tenido la oportunidad de grabar con el ganador del Oscar al mejor sonido por la película Sound of Metal y de inspirarnos por ese camino que ha seguido, o de grabar con una mujer que ha sufrido más de 300 fracturas en la vida por una enfermedad que tiene y ve el mundo de una manera diferente. Y hemos tenido la oportunidad también de hablar con gente que nos dijo, es que yo le piqué a la computadora e hice que todo el sistema de Uber Eats se cayera durante 40, 50 minutos y nos platica cómo vivió esa parte. Entonces, creo que nos rompe marcos mentales. Y como ejemplo, en el tema del impacto en lo familiar. Yo tengo 2 niñas de 9 y 11 años y créeme que a la hora de la comida me toca de pronto platicar de la industria del cannabis, de los robots, ¿sí? A veces de Kavak, porque me preguntan de lo que acabo de grabar y eso cambia totalmente la conversación. Entonces, ese es un pequeño ejemplo a lo mejor de mi microespacio, de cómo lo vivo, pero sí, nos ayuda a generar networking, a cambiar nuestro marco mental y a pensar de otras maneras, porque conoces más gente al final. Muchas gracias, Adrián y Adolfo. Bueno, no sé si haya otra pregunta, si la quieren poner en el chat o levantar la mano. En el Inter, bueno, a mí me surge
ando muy preguntona, pero me surge otra pregunta. Es muy sabio el decir, y tiene toda la razón, emprender no es para cualquiera. ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? O sea, esa sería una pregunta. ¿Cuál es el perfil de un emprendedor? Y otra pregunta es, de todos los invitados que han tenido, ¿cuál es el común denominador de entre todos? O sea, una característica o algunas características que estos invitados comparten, que ustedes crean que los han hecho llegar a donde están ahorita. Esas serían como mis dos preguntas. A ver, voy a contestar la segunda. Para mí, el punto relevante que tienen los invitados que tenemos es pasión por algo. Pasión por algo, hambre por algo, por hacer las cosas, por transformar el mundo o transformar a veces su propio proyecto de vida, ¿no? Hay quien tiene en la mira algo súper importante. Recuerdo, por ejemplo, tuvimos una plática con los fundadores de Perfecto, que se encarga de llevar a tu casa una caja de alimentos que no te venderían en un supermercado porque tienen ciertas, llamémoslo así, deformaciones estéticas, pero en alimentos es lo mismo. Y él decía, a ver, yo quiero que se desperdicien menos alimentos, ¿sí? Eso es lo que busco, que se desperdicien menos alimentos. Y hay otras personas que a lo mejor están nada más buscando la pasión por cambiar su microespacio, ¿sí? Y al cambiar su microespacio hablan de transformar su carrera, de dejar una vida que a lo mejor era con cierto estilo y quieren cambiarla. Entonces, yo creo que pasión es la parte más predominante dentro de las personas que nos ha acompañado y justo lo que decía Ron Oliver en las láminas que pusimos, la palabra jutzpah, no le tienen miedo a aventarse. Y como experiencia, a ver, en algún momento nosotros tuvimos un problema con una grabación de un invitado, no se guardó la grabación del invitado y la verdad es que nos daba pena pedirle esa grabación. Terminamos hablando con el invitado, le dijimos que si podía grabar de nuevo con nosotros y dijo, bueno, a ver, ¿por qué tienen pena? Pena salir encuerado a la calle, pero de eso nada más, no tengan pena. Y creo que eso es lo que hace a los emprendedores. No hay obstáculo que los deje pasar, perdón, que los detenga, no hay obstáculo que los detenga. Siempre van a encontrar la forma de dar la vuelta. Entonces, para mí serían esas dos características, pasión y que no hay nada que los detiene. No sé, Adolfo. Sí, yo recuerdo ese invitado que mencionas y la frase exacta que dijo y ahí me la guardé es, pena es que te vean robando en la misma tienda 2 veces. Sí. Así que hay que realmente ser persistente. Y para mí esa es la frase clave, persistencia. Si me preguntas cuál ha sido el factor común de estas personas, es que es muy fácil rendirse cuando se pone todo difícil. Ayer entrevistábamos al COO de Worky, que es una empresa especializada en HR Tech, en todo lo que tiene que ver con procesos de recursos humanos para tecnificarlos. Y él nos ponía el ejemplo que cuando estaban en el proceso de levantamiento de capital, el inversionista que tenían se cayó y les quedaba de flujo de caja, creo que eran 2 meses, ¿no, Adrián? Sí. 2 meses y además estaba a 15 días de casarse, o sea, la vida se le vino encima y probablemente una de las vías fáciles era, bueno, mira muchachos, amigos todos, se cayó el inversionista y bueno, cada quien para su casa y se acabó la empresa. Siguieron y consiguieron incluso un inversionista mejor del que habían visto en un primer momento. Entonces, yo me quedo con la palabra persistencia. Sin embargo, y hay algo que también nos repiten, persistencia no significa ser necio. Y varios emprendedores, y se le ha escuchado incluso fuera de cuentos corporativos, dicen, plantéate personalmente dónde te vas a ver en un determinado tiempo, 6 meses o 1 año, y hazte tú una carta. Querido Adolfo, dentro de 1 año, si tú estás arrancando este proyecto, yo te veo haciendo o deberías tener los siguientes resultados.
A, B, C y D, e incluso comentan, compártesela a alguien que la tenga a la mano y espera que pase, tú defines el tiempo, 3, 6 meses, 1 año. Pasado ese tiempo, tomas la carta. Y si no has logrado llegar al punto donde estás, pregúntate si no es momento de cambiar, pivotear, porque al final los inversionistas, ellos saben que tienen riesgos, por eso son inversionistas de riesgo, y saben que probablemente tu empresa puede ser que no le vaya a ir bien, pero por eso están invirtiendo en 10 más, porque saben que una le va a ir bien. El tema está en la vida personal del emprendedor. Ahí es donde debe tomar las decisiones, porque de lo contrario sí puede correr el riesgo de verse en una vorágine de la cual no puede salir y después puede ser muy difícil. Y finalmente, comentabas perfiles. Yo creo que yo noté aquí curioso, sin miedo al fracaso. Les recomendamos el episodio de Fuck Up Nights. No tiene desperdicio, por favor. Fuck Up Night está increíble lo que hizo ese señor. Visionario y, como comentaba Adrián en su presentación, centrarse en el problema, enamorarse del problema y no del producto. Me encantaron las respuestas. Perfecto. Exactamente. Gracias. Si no tienes pasión por lo que haces y sobre todo si tienes miedo al rechazo y al fracaso, estoy de acuerdo que esas son las dos características principales que hacen a una persona que no sea un emprendedor. Si te da miedo el que te rechacen, el que te cierren la puerta en las narices, pues digo, eso a cualquier emprendedor le va a pasar y no una, le va a pasar 1000 veces. Pero el que llega al éxito es el que no tiene miedo al que le cierren la puerta en la cara, porque va a encontrar, como decía, creo que Adolfo decía, va a encontrar una ventana por donde colarse y lo va a hacer. Entonces, se me hace muy, muy padre esa descripción que acaban de dar de un emprendedor. Sí, definitivamente no es para todos, eso creo que tienen toda la razón, pero más o menos nos dan una guía de cuáles son las características que un emprendedor debe tener, cuál es el rol que juega el storytelling en todo esto, porque hay personas que ni siquiera contemplan este tema del storytelling, siendo que es una de las partes más importantes para cualquier empresa. Entonces, no sé si ya me apropié yo de las preguntas, pero no sé si haya por ahí tenemos tiempo para una última pregunta. No sé, alguien por ahí que quiera abrir su micrófono o escribir algo en el chat. Oye, Claudia, en lo que se animan, recuerdo que en uno de los episodios, justo es una persona, pues, quizá con un perfil más tímido, y nos decía, yo no me había dado cuenta de la importancia de storytelling. Ese es el episodio de Pick Up, lo debes de recordar, Adolfo. Yo no me había dado cuenta de la importancia de storytelling hasta que fui a vender mi empresa con un venture capital. Y en ese momento, cuando me dieron una evaluación muy baja y no era lo que yo quería, porque yo sabía que tenía más, en ese momento me di cuenta que no estaba transmitiendo lo que yo quería. Y tenía que transmitirlo de mejor manera. Entonces, justo él nos decía, a ver, me di cuenta que había que modificar mi mensaje, que había que modificar las cosas y enamorar a la gente de una manera diferente. Entonces, creo que va muy bien con lo que comentas tú de la parte de cómo el storytelling juega o no el término no es jugar, más bien cómo el storytelling nos puede ayudar como un emprendimiento. Exacto, y es que justo, de hecho, bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería de la UP, de la Universidad Panamericana, una de las materias optativas que llevan los alumnos es precisamente todo este tema del storytelling, porque obviamente como facultad nos hemos dado cuenta que hay muchos alumnos que tienen muy buenas ideas, que quieren emprender, pero no saben cómo vender su producto. Entonces son grandes ideas que se quedan en el tintero porque el alumno en este caso no sabe cómo venderlo, y sí puede llegar a pasar que al no saberlo vender él, lo termina vendiendo otra persona cuando la idea era originalmente de él. Entonces, es enseñarle un poco a nuestros alumnos a que sepan cómo vender ese producto, porque de nada sirve que tengas una gran idea que no sabes vender. O sea, definitivamente sí, el storytelling sí creo que sí tiene un papel muy importante dentro de los negocios y del emprendimiento. Pregunta
José Adrián Perdón, Palomares. muchos usaron mi liga, perdónenme. Sí, no, no te preocupes. ¿Cuál es la meta que tienen con su podcast? Adelante, Adolfo. Bueno, hoy el podcast ha crecido de manera orgánica. No le hemos hecho inversión en publicidad. Tenemos un equipo muy pequeño, tenemos una persona que tenemos como consultor, nuestro equipo de la parte de edición. ¿No? En persona, Adrián y yo nos encargamos de contactar a aquellas personas que sentimos que tienen un storytelling que realmente queremos que relaten en cuentos corporativos. Me encantaría, y de hecho nos hemos establecido metas anuales. Estoy seguro que podemos llegar en el 2022 a las 100.000 escuchas acumuladas, y eso como un indicador de compartir lo que estamos haciendo, no solamente en México, sino en América Latina. Hace poco, viendo las estadísticas, ya hay como 44 países donde hemos visto que nos han escuchado, y creo que si nuestra narrativa ayuda a que las personas se vuelvan más curiosas, menos dubitativas, y que además los lleve a investigar y a hacer mejoras en sus compañías, o incluso a perder el miedo y lanzarse a emprender, creo que ese ha sido para nosotros, será para nosotros uno de los principales logros. ¿Qué opinas, Adrián? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que a lo mejor en un principio nos planteamos el escenario de tener un podcast que generara ingresos. Ese camino es muy complejo y normalmente los podcasts no generan ingresos por sí solos, los generan con productos alternos, y estamos en ese camino de ir generando algunos productos alternos que nos ayuden. Pero creo que hoy nuestra meta más importante es seguir disfrutándolo, seguir valorando esas conversaciones y que no se conviertan los días de grabación en un pesar, ¿sí? Mientras esas conversaciones sigan siendo disfrutables tanto para Adolfo como para mí, creo que el podcast habrá valido la pena para nosotros. Ojalá nos escuche mucha gente, ojalá lo podamos compartir con todos, pero para mí esa es la meta más importante, seguir disfrutando de esas conversaciones con alguien que está dispuesto a compartir una hora de su tiempo con nosotros. Y también no saben a quién con esos podcasts, a quién le pueden cambiar la vida, porque seguramente le han cambiado la vida a muchas personas que tenían otros conceptos muy diferentes o conceptos equivocados sobre el emprendimiento, sobre todos estos temas de unicornios, de startups, y muy probablemente gracias a su podcast se van a topar con mucha gente que va a ser como el de Kavak, como Vals de Speakers México, y que van a decir, pues gracias a Cuentos Corporativos, estoy en la dirección correcta. Entonces, uno nunca sabe las vidas que puede cambiar. Ay, María José, adelante. Gracias, Clau. A mí me encanta que sea como aspiracional el podcast y que inviten a gente que pues sí son como los outliers, pero me queda la duda de si no han visto como valor en también invitar a la persona que pues se ha especializado mucho en, por ejemplo, inteligencia artificial o estos roles nuevos. Por ejemplo, yo soy product manager y cuando yo estudié en la UP, pues no existía, ¿no? Ser product manager. Es más, no hay como un curso per se de ser product manager y yo tuve que hacerme en el camino en diferentes empresas trabajando así. ¿No les resulta como interesante también de repente pues platicar con este tipo de perfiles? Porque pues también es algo que creo que muchas más personas se pueden como relacionar y les puede resonar. Sí, la verdad es que, a ver, hemos planteado en el camino diferentes etapas del podcast. Comenzamos pues teniendo invitados de perfil más diverso, desde coaches, gente que había, no sé, que ha pasado por graves enfermedades o escalado montañas y todo. Después tuvimos una época más de emprendedores, después pasamos por una época más de directores generales de grandes empresas como Mercer, Kitsania, Hugo Boss, Deloitte, y ahorita estamos más en una etapa de emprendedores, pero sí lo hemos discutido Adolfo y yo sobre diferentes
pues, diferentes temporadas. Y a lo mejor alguna temporada es temática y hemos platicado de tener una conversación con un panel y a lo mejor hablar de product management o hablar de growth hacking, de diferentes cosas, pero con un modelo un poquito diferente. Ahorita han sido estas conversaciones con personas, pero no dudamos que al rato estaremos platicando de otros temas, ¿no, Adolfo? Sí, de hecho, recuerdo que, como mencionabas hace rato, hemos hablado de robótica y de otros elementos de producto. Y me tomo lo que comentas porque, primero, una invitación, si entran en nuestro perfil de LinkedIn y en nuestro perfil de Instagram, cuentos-corporativos, y dan clic en el perfil, van a poder incluso entrar en nuestro grupo de Telegram. Y bienvenido sea ideas como las que propone María José y todas las demás que nos puedan sugerir para considerarlo dentro del contenido o la línea editorial de cuentos. Entonces, totalmente abierto a inteligencia. De hecho, si vemos el perfil, cuando revisamos las estadísticas de quienes nos siguen en LinkedIn, principalmente son product managers. Entonces, bienvenida a tu recomendación, María José, y cualquier otra la pueden hacer en Facebook, Twitter, y como les comenté, entrar en nuestro grupo de Telegram para que abiertamente nos sugieran temas, compañías o invitados. Ay, María José, muchísimas gracias por tu comentario. También si nos lo quieren hacer llegar a nosotros, con mucho gusto, cualquier sugerencia nosotros se las hacemos llegar también a ellos. Pues ahorita ya estamos muy sobre el tiempo, pero les leo rápido algunos de los comentarios del chat. Yolanda Silva dice, gracias, excelente sesión, inspiradora. Jorge Mendoza dice, yo considero que el storytelling es el mejor pretexto creado para vender. Gracias por la sesión. Jessica Hernández dice, muchas felicidades, me encanta su podcast y gracias a él me ha sido más fácil entender muchas cosas que tienen que ver con el emprendimiento. Y Carmen Salazar comenta, excelente, me gustó mucho, muchas gracias. Entonces, pues la verdad estuvo muy padre la sesión, de verdad, Adrián y Adolfo, les agradezco muchísimo. Desde el año pasado que estábamos planeando este After Business, ya por fin se nos hizo. Ojalá podamos más adelante hacer otra sesión, ahí nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero estuvo muy, muy padre y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este After Business. Y pues no me queda más que desearles que pasen una muy buena noche, que se sigan cuidando, por favor, pues con todo esto de las olas de COVID, síganse cuidando y les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes el haberse conectado a esta sesión. Y pues ya saben que nos vemos los primeros jueves de cada mes en nuestro siguiente After Business, ya nos veremos por ahí en marzo. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias Adrián y Adolfo. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Especial saludo a Carmen y a Jessica Hernández de mi equipo. Y bueno, que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.